Ahora, imagínate que ese hombre, arando mientras está su mujer embarazada, que ya le ha dejado el proyecto al niño y demás, se encuentra un saco de oro y se convierte en el tío más rico del mundo. Ya no tiene necesidad de que el niño venga a currar, da igual, ya tengo pasta, ¿vale? Con lo cual esa necesidad ha cambiado, pero a mí se me ha quedado. A mí se me ha quedado. Y yo ahora lo que tengo es que trabajar. Y que trabajar, y que trabajar, y que trabajar. ¿Por qué he venido a eso? He venido a eso. Fijaros las cosas que se nos van quedando impresas. ¿Y el que no quiere trabajar? Depende. ¿Por qué no quiere trabajar? He explicado el que quiere trabajar. Es un proyecto que haga lo que yo no me he podido permitir a lo largo de mi vida. Yo he estado trabajando toda mi vida, a mí me gustaría tener un niño para que no hiciera lo mismo que yo. Para que alguien de la familia triunfe en la vida y se la rasque a dos manos. Y ya está. Otra posibilidad. Sistemas de lealtades con papá y con mamá, especialmente estos programas de cuídame, yo quiero un niño o una niña para que me cuide ya cuando sea mayor. Y estás ahí toda tu vida esperando a que tus padres se pongan enfermos para estar tú allí. Y eres el hermano que siempre está allí. Y te llaman tu hermano, oye mira que ya sé que llevas 3 noches allí en el hospital, pero es que te vas a reír, que es que es la despedida de soltero de no sé quién, y tú no te preocupes, tú ves que ya me quedo yo. Y se quedan. Se quedan. Y se generan unas lealtades con mamá y con papá tremendas. Y provienen de este momento. Y alguien lo preguntaba hace un momento, ¿y si querían un niño y soy una niña? Pues imaginaros, o sea, vosotros poneros en el papel del cigoto. Que sea un niño, que sea un niño, que sea un niño. Pues la hemos jodido. Ya vamos tarde. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que suelen aparecer personas que tienen una tendencia a tener una apariencia del otro género o a rechazar su propio género. No quiere decir que sean homosexuales ni nada en absoluto. Es una cuestión de querer expresar algo más masculino, querer expresar algo más femenino. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es agradar a papá y a mamá, que son los que me tienen que mantener vivo. Son los que me tienen que mantener vivo. En ocasiones las mujeres, cuando lo que querían era un niño con tanta fuerza y nace niña, lo que pasa es que aparecen en ocasiones reglas muy dolorosas, porque es el momento en el que no puedes negar que eres una mujer. Y aparecen ese tipo de situaciones que pueden provenir de este tipo de conflicto. ¿Vale? Quede cositas solo en ese momento. ¡Pam, pam, 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 pam! Y ya llevas media vida hecha. Falta que den en el culete y para adelante. El momento del nacimiento, el momento en el que... súper bonito, porque una madre y un niño es la unidad, ¿no? El momento en el que salimos de ahí, nos convertimos en duales como método de aprendizaje. En ese momento también se imprimen informaciones en nosotros. El modo en el que nacemos determina básicamente un par de cosas. Una es cómo me comporto yo en mi toma de decisiones. Soy una persona que resuelve claramente, toma decisiones, no tiene ningún problema en hacerlo, en decir su opinión, en decir lo que hay que hacer, en toca irse de aquí, o soy de esas personas que nunca tomo una decisión, que tiene que venir alguien a empujones para que yo acabe haciendo algo. El nacimiento es nuestra primera decisión. La primera. Nacemos cuando el niño dice, ahora. ¿La forma del parto lo que se refiere al nacimiento? La forma del parto, sí. Vale. ¿Cómo sucede el parto? ¿Cómo es todo ese evento? El evento normal es que el niño lo decide, se empiezan a generar todas las sustancias químicas necesarias y se produce el nacimiento. ¿Vale? Y si se provoca el parto, ¿qué es lo que va a pasar? Que la primera decisión que yo iba a tomar, no la he tomado. Por lo tanto, soy una persona que va a estar siempre esperando que alguien tome las decisiones por él. Sí, parto de urgencia. ¿Eh? Parto de urgencia. ¿Qué es un parto de urgencia? Defíneme un parto de urgencia. Por ejemplo, preeclampsia en el embarazo. What the fuck?
preeclampsia en Sí, el sí, embarazo. la tensión alta de la madre y te tienes que sacar niño de urgencia. Vale, si tengo que provocar el parto por unas circunstancias de la madre, es igual, el efecto es el mismo. Soy un cigoto, estoy ahí, súper a gusto, venga, para afuera. Un mes antes. Pum. Es algo así. Yo no he decidido nada y esta era mi primera oportunidad de decidir algo. ¿Cómo es mi primera experiencia en ese plano? Estoy ausente, no estoy. Pues eso es lo que voy a empezar a vivenciar en mi vida. Cuando nos encontramos con personas que tienen esa carencia de decisión, esa apatía, esa falta de voluntad, en muchas ocasiones viene determinada por el modo en el que nacieron. ¿Vale? Por el modo en el que nacieron. Perdona, por un parto lento, mucho tiempo. Un parto muy lento. Que sea lento sin complicaciones, que los hay, sencillamente es me estoy tomando mi tiempo. Ya está. Ya está. No pasa nada. Yo voy tranquilo. Lo he decidido y voy a mi ritmo. El por qué va a su ritmo no, ya puede ser más por configuraciones de cómo sean papá y mamá durante todo ese proceso y puede percibir que las cosas tranquilas se hacen bien y lo hace así. Es una información manejando las primeras informaciones que le vienen. Pero en ese caso ha tenido la oportunidad totalmente de la toma de decisión. ¿Vale? Una cosa, Sí. ya bajo mi experiencia, ¿no? Claro que está. Hay veces que se pueden, yo como lo veo, Sí. se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, Por supuesto. mi segundo hijo, teníamos, bueno, mi primero fue un varón, mi segundo hijo teníamos los dos mismos, ellos unas ganas enormes de que fuera niño, se fue por ahí. Y una ganas tremenda. Luego salió un niño, tanto la concepción como el nacimiento, ¿sabes? Y al principio, bueno, pues un poco el chasco, ¿no? Y la verdad que sí, me estuvo muy disgustada, durante 2 o 3 días estuvo muy disgustada, ¿no? El caso es que nos habituamos y de hecho a los pocos días ya luego pues súper bien, todo súper bien. Pero digamos que se quedó con la impronta esa que Sí. bueno, a día de hoy pues mi niña tiene 16 años, ella es totalmente femenina. Yo creo que no hay una femenina que... O sea, yo creo que ahí no sé. Veréis, si esto fuera matemático, pondríamos una matriz y ya lo tendríamos todo hecho. No, esto es una posibilidad. Esto es un sitio donde se ha podido generar eso. Es un sitio. Puede que la vivencia de tu hija a lo largo del embarazo sí capte el cambio de emoción total. Si es muy rápido ese cambio de emoción, puede ser, perfectamente. Si a las 6 horas estáis como, bueno, pues Rosa, coña, que ahora también. Pero mi primer hijo Sí. fue súper querido. Los dos lo estábamos tal. Y después ha tenido problemas de que él cree que no se le quiere. Estás demostrando el chiringuito, Álvaro. Que va. No te creas. Esto no son reglas absolutas, lo he dicho desde el principio, esto está en pañales. Y en cualquier caso, cuando la gente me cuenta cosas así de lo queríamos y no sé qué y no sé cuánto y tal, yo normalmente me creo la mitad de lo que me habla un consciente. Aquí siempre estamos hablando de cosas inconscientes, de cosas que están sucediendo en un segundo plano, de las que yo no soy consciente. Yo puedo estar con mi mujer y así es el momento, es perfecto, y yo estoy súper convencido, ¿eh? Y mi mujer me dice, coño, sí, vamos, a muerte, venga, yuju. Y mi mujer está como diciendo, me cago en la puta, me la ha liado y al final lo voy a tener que tener. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que hago en ese tipo de casos es explorar la parte inconsciente, que es la que opera sin que nos demos cuenta, mucho más allá de nuestra parte consciente. Esa es una de las cosas. Y segundo, no te vayas a creer que esto funciona en el 100% de los casos. Ni de coña, vamos. Pero ni de coña. Ni de coña. El que te vaya vendiendo esa burra por ahí, te la está intentando meter doblada. Esto se está descubriendo como tendencia, como cosas donde puedo encontrar generalmente origen a esa situación y funciona como espejo para que la persona libere esa emoción. Pero que se cumpla matemáticamente, pues, no hay una correlación ni una relación unívoca entre el evento y tal. Ahora, en muchos de los casos, si me voy ahí me voy a encontrar eso, sí. Y si me encuentro eso a la persona le sirve, sí. Pero no
no es... Que claro que hay una cierta incoherencia. De No, hecho, no. Lo que no hay es absolutismo. Lo que no hay es una relación absoluta y unívoca entre el tipo de evento y lo que se pueda manifestar en el carácter de la persona. Porque hay otra serie de cuestiones que también van a influir, que vamos a ver ahora. Hay otra serie de cuestiones que pueden estar apagando otro tipo de creencias en nosotros. ¿Vale? en cuanto a otras cosas, si te puedo preguntar. Puede. Vale. Entonces, en la incoherencia que has hablado, que no somos coherentes Sí. y se nos quedan las emociones reprimidas. Ujú. Bueno, ya habría que meter a todos los políticos porque son todos incoherentes y también incluso No ves lo que he hecho. a meterme hasta yo mismo, ¿no? Porque, bueno, yo mismo y Gracias. todo el mundo. Porque vivimos en una sociedad totalmente artificial en la cual nadie dice lo que piensa, ¿no? Ya quedaremos, sí, ya quedaremos, luego no se queda, ¿no? Exactamente. Eso es lo normal. Entonces, en esta sociedad siempre tienes que estar diciendo cosas que no es lo que tú realmente piensas. Eso no es verdad. Muchas veces sí. Que lo hagas es una cosa, que tengas que hacerlo es una muy diferente. Sí, pero en muchas ocasiones tienes que morder la lengua y no decir lo que En realmente muchas piensas. ocasiones te muerdes la lengua y no dices lo que realmente piensas. No tienes la libertad para no hacerlo. Libertad de hacerlo o no hacerlo, pero si lo haces, en muchas ocasiones te vas a ver como una desventaja. Y aquí empezamos a hablar de otra cosa. Me dan miedo las consecuencias de esto. ¿Y qué es lo que te da miedo? Claro, claro. Pues es que resulta que si yo digo esto, me van a echar del grupo y me voy a quedar solo. Pero como yo me quede solo, yo no puedo vivir solo. Sí, pero que si somos millones de personas. Y Bien, yo, que por estamos ejemplo, muy jodidos. si te digo así, no jodido. Yo tengo 1 millón de frustraciones al día. O sea, esas incoherencias las tengo 1 millón. Y yo creo que soy una de las personas más sanas que hay físicamente. O sea, yo no tengo ningún problema en eso. ¿Cómo las vivas? Dos cosas sobre eso. No, ¿Puedo las contestar? vivo, las vivo. Luego, No te dos creas que cosas no sobre las eso. vivo. No, Bueno, ¿cómo que- las vivas? ¿Cómo las vivas? ¿Cómo? Sí. Es mi intención. Una de las cosas que es importante. Sí, como las vivo. ¿Cuándo se manifiesta el síntoma biológico? Cuando el evento es muy traumático o el nivel de repetición y de intensidad alcanza una intensidad que sea lo suficientemente alta como para que en mi biología se manifieste. Yo puedo estar teniendo muchas frustraciones y muchas experiencias que no llegan a acumular la suficiente intensidad para mí. Tengo mis incoherencias al día también. Las tengo. Y yo estoy a día de hoy sanote, la verdad. ¿Vale? No necesariamente se me va a manifestar un síntoma biológico, en absoluto. Y la segunda era sobre esto que estabas diciendo del tener que hacer algo, privarte de libertad. Estás renunciando a tu libertad. Otra cuestión es que tú me puedas explicar por qué haces algo. Y en ese por qué haces algo, pues yo no digo lo que pienso. Por motivos. Bueno, ya es otro tema, pero en realidad la libertad es muy ficticia, es una cosa que en realidad somos muy poco libres en muchas Pero situaciones. eso me lo cuenta. Claro, vamos. Claro, es lo que he dicho al principio. Casi todas nuestras respuestas son automáticos, pero es que esos tengo que son automáticos también. Porque son miedos a ciertas cosas que no decido hacer. Y no decido hacerlos porque hay un programa que me está protegiendo de hacerlo. Y no doy la respuesta sana. Y ojo, y aquí te voy a dar, esta ya es mi visión de cómo ser funcional en un mundo tremendamente disfuncional. Si yo me encuentro en una situación en la que no puedo decir algo porque tengo miedo a las consecuencias, ¿vale? Por lo que sea, me van a despedir si lo digo. Es una posibilidad, ¿verdad? Que como yo diga aquí, hola Peláez, ¿es usted el jefe? Sí, menudo cabronazo. Pues en Peláez S.A. voy a durar poco. Ahora, lo que yo sí puedo hacer ante una situación de esas características es ser consciente de que no me lo estoy permitiendo decir y de que estoy generando un residuo en mí. Con ese grado de conciencia, elijo no decirle nada a Peláez, sino decir, Peláez, crack, ganó ayer el Betis, ¿eh? Eso que soy del Sevilla, da igual, genial. Pero cuando yo tengo conciencia de que eso se ha quedado dentro de mí, busco un modo de expresarlo para no acumular. Esa es la forma de ser lo más funcional dentro de una sociedad de estas características. La funcional total es cuando te desapegas de todo y dices, Peláez, me da igual, vivo con un cuenco, o sea que
no necesito nada más que mi libertad absoluta, serla. Pero eso es un extremo del que creo que muchos de aquí estamos bastante lejos. Yo al menos, o sea, no sé si vosotros estáis ya debajo del árbol. Ojalá pudiéramos hacer eso. Pero para eso estamos, para ir aprendiendo a hacerlo. Claro. Ahora, en tanto en cuanto no sea capaz de hacerlo, chao Carlos, en directo, ni hacerlo en diferido. Si eres consciente de que se te queda una emoción sin expresar, busca el modo de expresarla para que no acumule. Para que no acumule. ¿Cómo la expresa? ¿Cómo la expresa? ¿Cómo la echa? ¿Solo? Tú quieres la técnica, ¿no? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? Pues veréis, os va a molar mucho. En la conferencia anterior hablaba un poco de eso, del inconsciente, de cómo opera y cómo funciona, y cómo mediante técnicas muy sencillas de visualización yo puedo generarme la misma situación frente a mí, vivirla y dar una respuesta diferente. Puedo coger a Peláez y decirle, Peláez, escúchame, ¿te acuerdas lo que te he dicho antes? Ni de coña, o sea, eres peor que tu padre, eres la bicha, bla, 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 bla. Como mínimo, eso va a degradar completamente esa emoción. But, pero, ¿vale? Pero, eso no me ha solucionado mi historia, porque yo al día siguiente vuelvo a ver a Peláez y me sigue tocando la moral. La cuestión, y esto ya es segundo de conciencia, si en primero hago estos ejercicios para quitarme eso y por lo menos poder volver a mirar la cara a Peláez, en segundo ya será un ¿y por qué me jode Peláez? ¿O por qué sigo trabajando aquí? ¿Qué me impide que yo pueda tomar una decisión diferente? Si me quedo sin trabajo, me va a dar miedo, y qué va a decir mi mujer, y tengo que mantener a los hijos, y que no se puede hacer en la vida siempre lo que uno quiere porque hay una responsabilidad. Y eso ya empiezo a desarbolar mi sistema de creencias, que es el que genera unos programas que hacen que yo no pueda tomar otra decisión. Esto no quiere decir que ahora abandonéis a los Peláez del mundo, esto es otro tema. Pero en segundo de conciencia, plantearlo. Es que si no, no eres tú. Claro. ¿Sabes lo que te digo? A mí me han educado de una manera, yo, es que paso. El otro día tuve que ir a una misa de difuntos y estaba allí sentada, y estaba el cura hablando y me entraron a levantar. Es que me lo imaginé. Y decirle, te quieres callar, coño. Que es que eres un coñazo, que hace frío, que me quiero ir a mi casa. Y me dice la de al lado, ¿qué te pasa? Que te veo muy tranquila. Y digo, ¿qué coño hacemos aquí sentada, tía? Lo expresó. Claro, digo, porque no la has inculcado de chiquitita y para que la familia no me critique he tenido que venir. Digo, y además la familia me cae fatal. Sí, es que es así. O sea, tú primero de coherencia lo tienes. O sea, Sí, lo tengo claro. notable mínimo. O sea, matrícula hubiera sido levantarte y decir, escucha, sábana, hasta aquí. Hasta que hemos llegado. Eso ya hubiera sido, ¿no?, la leche. Ahora bien, vamos a segundo de conciencia. Aguanto el tirón. Te quedas allí, te cagas en todo lo cagable, diciéndoselo a la de al lado, diciendo, bueno, por lo menos me vacía un rato, Sí. ¿vale? Y ahora sales Pero de era allí. de la familia, ¿eh? Si era de la familia, entonces todo vale. La familia lo aguanta todo, como el papel. Salgo de allí y yo me plantearía, ¿y a mí por qué me ponen tan de los nervios estos Mi tíos? familia, lo sé. Lo La tengo familia o claro. los curas, los que sean, lo que te joda de esa situación. ¿Por qué? ¿Para qué me está pasando esto? Tengo que aprender de aquí. ¿Qué es lo que me lleva a que a mí esto me reconcoja No, por sí, yo dentro? lo sé. Ah, muy bien, ¿y qué has hecho con eso? Estoy en ello. Ah, vale, Estoy en ello. estamos trabajando en ello. Estamos en ello. Marca la gama de uno. De momento ya no tengo que saludar a mi tía, porque el que era mi Mira, tío era mi eso no me ha tío. ganado. Estoy encantada, vamos. Pues, ¿Por qué fuiste? ¿Qué? ¿Por qué fuiste? Pues fui porque por circunstancias que no puedo todavía terminar de cortar. Claro. Hay veces que hay Ahí está. que seguir un caminito, pero mi caminito es muy corto, ¿eh? Yo no me plancho mi tía es gorda, ¿sabes qué te digo? Bien. Esto es lo que hay. tengo que, Claro, ¿no? amigos de Tonte, que no hay que nada, no tengo que nada, ¿vale? Ahora bien, lo que te digo es, busca el origen de por qué mi familia me genera eso, o qué personajes de mi familia lo generan, cuál fue la situación origen que generó eso. Ahora veremos el árbol familiar, cómo se puede ver también. Vale, en el nacimiento, aparte de esto de la toma de decisiones que os comentaba al principio, el nacimiento es nuestra primera independencia. La primera vez que nosotros nos independizamos, ¿vale? Salgo de la casa, que era mamá, y vengo al mundo, mi nuevo hogar.
¿vale? En función de cómo se produzca ese nacimiento, así van a ser también mis siguientes independencias en la vida. Siguiente independencia, que es el tener mi casa, el tener mi propia familia, mis hijos, es decir, por las distintas fases, los distintos nacimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos distintos nacimientos, ¿eh? La concepción es un nacimiento, nacer es un nacimiento, irte de casa es un nacimiento, formar una familia es un nacimiento, ser abuelo es un nacimiento, morir es un nacimiento, ¿verdad? Qué bonita frase. Todos esos nacimientos, pues yo los abordaré en función de cómo haya sido esa experiencia. Si esa experiencia ha sido traumática, imaginemos una cesárea o una situación de extrema urgencia y demás, probablemente mi relación con la independencia va a ser un Dios, esto me va a costar la misma vida. La misma vida. Sí, es un pacto absolutamente fluido y demás para ti, independizarte, cambiar de un estado a otro, será de un modo natural y armónico. Dime. Entonces mi hermano que nació con Forcer y no se va de mi casa es por eso. Si mi Pero lo pregunta has dicho es, tú, ¿eh? Claro. ¿eso se puede cambiar? Sí, Eso lo se necesito. puede. No, yo te digo que... Sí, ya sé que la gente está cansada de los pobres niños de 40 años, pues tienen derecho a estar en su casa también. Sí, se puede cambiar. Pero es que no es mi hijo. Se puede Es mi cambiar. hermano, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo sé, pero lo Entonces tiene que tendrá querer que cambiar salir, él. ¿no? Tiene que querer cambiar él. Y yo no puedo hacer nada. Hombre, tú puedes sugerirle sutilmente. Que va, no funciona. Yo es que estaba viendo que la sutileza es tu arma, entonces Sí, te sí, veo. pero ya lo he echado 3 veces y vuelve. Camina O sea, la que le da igual, no tiene... Es el no hermano tiene... boomerang. Bien, pues el La caso bolsa es de que... Ikea. El caso es que a estos boomerangs, muy bien, es verdad, aquí es donde puede estar el origen de ese tipo de situaciones. Donde personas que les cuesta irse de su casa o hacer cambios en su vida habitualmente, ¿vale? Puede estar originado porque la primera experiencia de este tipo fue traumática, ¿vale? Sacaron con forces, aquello fue una experiencia dolorosa, etc. Y así queda impresa en mí mi primera independencia. Y como es la primera, queda con más fuerza y eso es lo que voy a reproducir en las posteriores. Ese es el programa que se me gestiona ahí arriba. Incluso cuando nacen y lo separan de la madre. Cuando nacen y lo separan de la Por madre, ¿qué ejemplo, le va a están pasar a 4 un o nene? 5 días en la incubadora sin que vea a la madre, que es mi caso. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a un niño que no recibe el primer abrazo de su madre y que se separa? El mundo va a ser un sitio solitario y frío. Y probablemente estén haciendo, se dan algunos casos, problemas de relaciones Sí, emocionales. la he tenido, ¿Sí? desde pequeñita en el colegio. Es una posibilidad, ¿vale? Y una de las posibles explicaciones, o dónde buscar, podría ser aquí. Vale. Pero, ¿y entonces el que nazca con force va a estar jodido y se queda en casa hasta los 40? No. ¿Hasta los 37? Porque hay otra fase en la que en ocasiones algunas de estas cosas pueden modificarse, porque esta fase tiene mucha potencia, que es la infancia, ¿vale? Son esos 6-7 primeros años de vida en los que vamos a forjar lo que, pues dependiendo de la escuela que vengáis, la personalidad y 1080 cosas que se forman en esos años. Pero básicamente lo que se forma, lo primero que vamos formando en esa etapa es la idea que tenemos de nosotros mismos. Mi yo idea. Mi yo idea. ¿Cómo me veo yo a mí mismo? Y la forjo en base a... ¿Quién? ¿Quién me va a ayudar a forjar eso? Mis padres o los que estén cumpliendo la función de mis padres, que son mis referentes, los que me cuidan y demás. Ellos son los que van a aprobar o desaprobar lo que yo hago. Ellos son los que me proponen un modelo que yo les compro y que en función de que yo cumpla ese modelo, ellos me querrán o no me querrán, me darán lo que necesito o no me lo darán. ¿Vale? Y en base a eso, yo me hago una idea, en base a mi éxito de reproducción del modelo y de recibir los estímulos, los premios, ¿vale? Yo me formaré una idea de cómo de bueno soy en ese modelo. ¿Soy lo suficientemente listo? ¿Soy lo suficientemente adorable? ¿Soy lo suficientemente activo, resolutivo? Me forjo una idea de mí. Generalmente siempre para mal. ¿Vale? Me forjo una idea de que soy tonto perdido o es que yo soy un ser despreciable. No sé cómo pueden quererme, a mí no me puede querer nadie. O me formo una idea de que si yo es que soy un inútil o un vago, no soy capaz de hacer absolutamente nada. Y me creo esa idea en esta etapa. Mis padres
de un modo inconsciente, por Dios, la digo fuera, van apuntalando y atornillando eso. Que tu padre te diga eres tonto cuando tienes 40 años te da relativamente igual. Porque dices, sí, con 40 años ya lo sé, no me afecta, soy. Pero que tu padre te diga con 2 años y medio, hijo mío, que eres tonto, se te queda aquí. Y automáticamente aparece ese juicio sobre ti mismo, esa idea de ti mismo. Y tenemos una idea sobre nosotros. Un yo ideal que escondemos, pero como gato panza arriba. Como alguien te dé en la teclita de lo que tú piensas de ti, de verdad, saltamos como, pero vamos, como gatos, a morder al cuello. Que nadie te diga, o sea, tú puedes pensar que tú eres tonto, eso está muy bien para ti, pero como alguien te diga un día, oye, tú, que en verdad eres tonto, sale todo, ¿eh? Sale todo. Cuidado con pisarle el yo idea a nadie, como decía Antonio Blanco. Y como nos configuramos esta idea de nosotros mismos, y con esta idea normalmente no podemos cumplir el modelo, porque yo no sé a vosotros, a mí mi padre y mi madre no me dieron lo que quería siempre. A mí. O sea, fallaba en el modelo multitud de veces. Bien, pues como fallo, será que soy malo haciéndolo. Así que, para no estar sufriendo todo el tiempo, digo, bueno, vale, ¿y cómo tendría que ser yo? ¿Cómo tendría que ser yo para no fallar y que así me quieran y me den lo que necesito? Y entonces genero mi zanahoria, el yo ideal. Genero una visión de si consiguiera ser así, todos mis problemas desaparecerían. Genial. Ya tengo un sitio al que ir en el que me sentiré seguro. Y si creo que soy tonto, me puedo pasar la vida intentando aparentar que soy listo. O me puedo pasar la vida estudiando constantemente sin nunca decir nada para que no piensen que soy tonto y demostrar o aparentar que soy muy listo. Y me creo una zanahoria en todas esas facetas. Y si soy un inútil, pues curro más horas que nadie. Si así es como me veo, porque si currara más horas que nadie, me verían perfecto. Y me paso la vida transitando del yo ideal, yo ideal. Esta idea que tenemos de nosotros mismos es muy fuerte. De hecho, es la más fuerte que tenemos. El resto de programas pueden ser anulados por esto. Por la idea que tenemos de nosotros mismos. Esa es como el ADN nuestro, ¿eh? El ADN de creencia. Y me he marcado por eso. Pero entonces, perdona, ese yo ideal, ¿de qué manera, si nos lo establecemos así como algo que es nuestro objetivo de vida, eso se puede modificar? Claro. No es que se pueda modificar, sino que es la herramienta espectacular y perfecta para poder desmontarlo. A ver, ¿cuál sería supongamos que mi yo idea es que a mí nadie me quiere, ¿vale? Que soy un pelín tonto, ¿vale? Por eso cuento tanto mis hijos, porque como creo que soy tonto, pues lo que hay. Y que soy malo haciendo cosas, ¿no? Que no consigo hacer cosas. Entonces, ¿cuál será mi yo ideal? Y mi yo ideal es una absoluta exageración, ¿eh? Es irse al otro extremo. Pues el yo ideal, si a mí nadie me quiere, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que a ti te haría ya completamente feliz y te dejaría tranquila? Pues no sé, que cada vez que entrara en un sitio y abriera la boca, la gente se cayera a mis pies y dijera, joder, ¿cómo te quiero, tío? O sea, dame un abrazo. 2, 3, toda la masa allí, marabuntada encima de mí, queriéndome. Cuando tú empiezas a visualizar ese yo ideal, ¿de qué te das cuenta? Que te falta de precisamente las Te cosas. falta, ¿no? De que es imposible. De que eso no va a pasar. Ahora bien, yo puedo utilizar eso como un recurso para sentirlo. Cuando lo siento, cuando lo vivo en mí, cuando yo vivo ese estado de yo ideal, ¿de qué me puedo dar cuenta? Si lo vivo, es que lo soy. Es que ya lo tengo. Entonces, ¿qué hago buscándolo? Que sí, que me he inventado un recurso, un personaje para permitirme vivirlo, para permitirme descubrirlo. Y cuando descubro que ya soy eso, si miro a mi yo idea, me río de él. Anda ya, tío. Anda ya, si esto ya lo puedo sentir en mí. Entonces es una herramienta, es un juego que empieza siendo una trampa y se acaba convirtiendo en una trampa para la trampa. Cuando yo alcanzo el modo
de una técnica diferente, visualizando, viviendo la experiencia, ese estado de yo ideal, me doy cuenta de que el yo ideal en sí es una ilusión, es un recurso muy tonto que no va a pasar en un mundo así, pero lo que sí está pasando es lo que brota de mí. Eso lo estoy viviendo, eso es mío. Y si es mío, esto es falso. Ese yo idea es falso. ¿Vale? Otra cosita que se forja, y que esta también es tremendamente cachonda. Tengo un desde dónde, venga, chao, parto y soy un yo idea, una piltrafilla, que es lo que solemos creer que somos, y tengo un yo ideal al que perseguir. Ahora necesito una estrategia para conseguir el yo ideal. ¿Cómo consigo las cosas? ¿Cómo las consigo? Creo un personaje. Creo un personaje. Habrá 1000 categorías de personajes, pero por resumirlo mucho, quedaros con que hay 4 básicas. Tenemos la víctima, ¿verdad? Hay personas que lo consiguen con el victimismo. Tenemos al verdugo, que consigue a las malas y que necesita una víctima. Tenemos al salvador, al que lo arregla todo. Ese que salva todas las situaciones, ayuda a las víctimas y demás, pero que necesita también un verdugo para tener a alguien a quien salvar. Y tenemos al ausente, al que se quita en medio. No quiero saber nada de esta situación. Son estrategias que en función de cuáles sean las que mejor me funcionen, hacen que yo de repente empiece a reproducirlas constantemente. Y aquí es cuando se forja todo este entramado que luego acabamos llamando de personalidad. Tenemos un montón de programitas que ya nos vienen, como de serie, y luego tenemos la película que nos montamos nosotros para vivirlo. ¿Vale? Así que cuando vemos aspectos sobre el personaje o sobre la idea de cualidades que tiene la persona, sobre ese sentirse, especialmente en esas cualidades, sentirse tonto o sentirse poco amado, sentirse incapaz, por aquí es por donde buscaríamos, en la configuración de este yo ideal. ¿Vale? Y por supuesto en la vida, aparte de la concepción, en la nacimiento de la infancia, me pueden pasar cosas, coño, claro, me tienen que pasar cosas, ¿vale? Y esas cosas que me pasan pueden crear programas también en mí. Muy bien. En el árbol familiar, ¿qué cosas vamos a encontrarnos que se están reproduciendo en nuestra vida generalmente? El árbol familiar, si en el otro estaban determinando caracteres más de la personalidad, en el árbol familiar lo que nos vamos a encontrar básicamente es el escenario en el que vivimos. El árbol familiar, los programas que se generan desde el árbol familiar, van a generar circunstancias en las que vivimos, el ambiente, el entorno en el que estoy viviendo, si el nivel económico de mi familia es muy alto, es muy bajo. Se generan una serie de circunstancias que van a depender de las situaciones que se hayan generado en el árbol. Y voy a vivir en unas circunstancias que permitan que yo resuelva algo que no se resolvió dentro del árbol. Que no se resolvió dentro del árbol. Y me encuentro con las mismas circunstancias. Y me encuentro viviendo situaciones que se repiten una y otra vez. Situaciones repetitivas de siempre me encuentro con los mismos hombres. Siempre, coño, siempre me toca el pesado de turno, el infiel, el maltratador, etcétera, etcétera. Por eso lo de la impronta y que estoy haciendo repetición de atrás, del árbol. Sí. Por eso no me entraba en el cóculo de lo que decías, en la impronta esto que yo digo que siempre en la C y son las situaciones repetidas del árbol. Claro, venía limpia el árbol. Es que de hecho, cuando tú decías venimos y demás, cuando yo vengo, he decidido con quién, dónde, y he decidido la familia de la que formo parte. Exactamente. Y con la familia de la que formo parte llego a unos acuerdos y digo, oye, yo vengo a arreglar también esto. Vosotros me dais una familia, pero yo colaboro en la familia arreglando este tipo de situaciones. Porque tengo las características idóneas para hacerlo. Y de repente me encuentro que mi abuelo era un putero y ahora yo vivo unas infidelidades. Y estoy viviendo la misma situación, quizás desde otra perspectiva, para poder dar una respuesta sana. Pero entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo y lo digo yo a mí. Lo que no tenía era la impronta que tú decías, nacer, lo que piensas, eso es lo que yo no... Claro, bueno, las improntas, te he ido diciendo, las improntas que nos encontramos, y estos son otro tipo de circunstancias que siguen adornando la vida. Si lo otro iba configurando al personaje principal, al prota, ¿no? En este caso ahora vamos a determinar el escenario.
Y el árbol es el que te determina generalmente el escenario en el que vives. Yo eso sí lo... Y cuando te encuentras con personas que se encuentran en ese tipo de situaciones, en muchos casos, la solución puede estar en el árbol o el origen. Los personajes con los que me relaciono, las parejas que me encuentro, que son de la forma que son, porque se comportan de la forma que se comportan, porque todas las historias acaban igual o empiezan igual. Otras relaciones con amigos, con otro tipo de personas, la forma en la que me relaciono con la familia, por ejemplo, como comentaba ella. Yo es que a mi familia no la aguanto. No, pero es que fíjate, es que yo desde chiquitita yo no tengo recuerdos de mi infancia, ¿vale? Porque es que yo los veía y decía, ¿qué coño hago aquí? ¿Sabes lo que te digo, no? Lo sé. Sé que mi padre sí quería una niña que fuese igual que mi madre y en mi nombre estaba antes de nacer, ¿sabes? Con lo cual ya vengo con el nombre también puesto. Entonces yo tengo como un cóctel molotov, porque él me ha puesto el nombre de su abuela, pero también de su madre. Y o sea, mi bisabuela, vale, pero mi abuela tenía un genio que se llevaba fatal con mi padre. No como tú. Sí, yo también. Ya con el pobre no discuto porque no está, pero vamos. Pero era una relación cóctel molotov. Es decir, él me necesitaba y yo pasaba de él. Una situación muy extraña. Y ahora ya después de esto ya no sé lo que hacer para arreglarlo, vamos. Lo que tienes que saber, y esto es lo importante, es qué vengo a arreglar. ¿Para qué me está pasando lo que me pasa? Si resulta que yo tengo una mala relación con mi familia, no, mala no, es que no, Desapego. no, es que no quiero. Desapego, Sí, no desapego, quiero, no apetece. whatever. Nos vamos para arriba y nos encontramos con que dentro de tu familia se generó una situación de indiferencia, de desapego, o hubo sencillamente una parte que castigó muchísimo a otra parte de la familia. Eso sí lo tengo. Y de repente te encuentras con eso y dices, imaginemos, ¿vale? Que tu abuela, estoy imaginando totalmente, le zurraban el miércoles y el viernes, por sistema, y tu abuelo le pegaba y bebía y le era infiel o lo que fuera, ¿vale? Y además, un día se le ocurre a tu abuela y dice, se lo voy a decir a mis padres, papá, mamá, mira lo que me está pasando. Y te dice, pues hay que aguantar, porque te has casado y eso es lo que hay. ¿Vale? Y ahora después, y ahora también. yo voy y te lo digo a mi prima, que ya es como el único pañuelo que me queda al año. No veo lo que me está pasando, tal. Y mi prima dice, pues a mí me pegan más y no me quejo. Eso es lo que hay. Bien, supongamos que esta señora, tu abuela, termina el partido, o sea, se muere. Se acabó, llega el game over y saliendo allí, yéndose así como hacia la nubecita, lo paran los reporteros concienciales y le dicen, señora, ¿algún consejo para sus nietas? Que a la familia, cuanto más lejos mejor, porque no te van a dar la buena. Así que mejor que la mantengas apartada. Que si yo hubiera podido, esto es lo que a mí me hubiera quitado todos los problemas. Y ese es el programa que se queda en el inconsciente familiar, que podría ser una hipótesis, una fantasía mía de Disney, que podría estar funcionando. No te creas, porque ella se casó sin querer se casa con mi abuelo. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Sabes? Y lo que pasa es que ellos lo ven, ellos lo ven normal, yo no. Y por eso el árbol permite más evolución que una sola persona. Porque ellos lo ven normal, porque viven una serie de circunstancias, y el que tú vivas en otras circunstancias favorece que se puedan expresar más cosas. Y de repente, ¿cuál era el recurso que le faltaba a tu abuela? Si tú coges a tu abuela y le dices, antes de que te vayas, baja un momento, ¿qué habías dicho? Que ni de coña, que la familia lejos. ¿Por qué? Coño, pues porque no te hacen ningún caso, no te puedes separar, te tienes que tragar de lo que sea. Espera, que te voy a dar un pasito por el siglo XXI aquí. Este es el mundo en el que vivo yo. ¿Te puedes divorciar? Sí. Pero una vez, ¿no? Several times. Las que quieras. Sí. Y además, si él ganaba y tú eras ama de casa, te pagaban una pensión. ¡No jodas! Sí. Así me compro yo también una familia. Eso es lo que necesitamos incorporar para desactivar el programa, que se diferencia. Si es que lo queremos desactivar. No. Ojo, a gusto está a gusto, coño, Yo claro. de 24 estoy más a gusto que un arbusto, vamos. Pues como dicen los informáticos, si no estás
estropear, no lo toques. No, Si funciona, no lo toques. Claro, que sí. es como dice él, si tú estás en una situación en la que tú no puedes hablar porque puedes joder la comida y entonces me estoy mis emociones jodiendo y al final la que sale encabronada eres tú diciendo y he venido y por qué has venido y tú sabías que iba a pasar esto y es la lavadora ya y luego empieza a centrifugar. Pues trabájalo, porque no lo tienes superado ni te viene bien el programa que tienes ni de coña. Ah, porque sigues yendo. Claro. Por lo cual... No, yo no voy, yo ya no voy a ese tipo de Vale. sitio. Lo tengo muy claro porque lo analicé y digo, ¿por qué vengo aquí? Mira, cuando superas una situación, cuando integras la experiencia de verdad, deja de afectarte de ningún plan. Ni de cerca ni de lejos. Porque todavía me queda, So, sí. Pero bueno, ya me doy cuenta. porque primer paso, primero de conciencia te dije que tenías notable. O sea, pero la conciencia sin acción no sirve de nada. Ya me compré los botines. Neumáticos, coño, neumáticos. Hay que comprar neumáticos. Vale, hemos dicho que determina el escenario, las circunstancias donde voy a vivir, situaciones que se me van repitiendo, personajes, las parejas, otras relaciones, los amigos, el tipo de relación que tengo con los amigos, con mi entorno laboral. Y luego el atrecho. Varias cosas que funcionan dentro del escenario y con las que yo me relaciono habitualmente. ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Cuál es mi profesión? Si tengo una serie de adicciones, incluso si manifiesto una serie de síntomas, en muchos casos viene marcado por el árbol familiar. ¿Vale? El árbol proporciona multitud de segundas oportunidades para corregir respuestas que no fueron adaptativamente sanas y que generaron incoherencia y generaron estados emocionales reprimidos. Pero venimos generación tras generación a volver a encontrarnos con la misma situación, con nuevas circunstancias que nos permiten modificar nuestra respuesta. Y eso mola. Ahora seguro que habéis visto los 18.000 cursos de la abundancia. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Puto duro, ¿verdad? ¡Ay, la abundancia, la abundancia! Es que era chido. Bien, al margen de que la relación con la abundancia tenga muchas extensiones, una de las explicaciones de por qué mi relación con el dinero y demás pueda ser deficiente o no consiga los objetivos que me planteo, no solo no los consiga, sino que esté en las antípodas de los mismos, en muchas ocasiones puede venir determinado por eso, por el árbol. Incluso nuestra profesión, a través de nuestra profesión, podemos estar haciéndola sencillamente porque en el árbol familiar había una necesidad de que esa información entrara. ¿Cómo se puede generar eso? Pues supongamos, mi abuelo es que lo cogieron injustamente por robar gallinas y lo fusilaron porque no teníamos dinero para pagar a un abogado. Y se genera esa sensación de injusticia y demás, y de repente empiezan a aparecer abogados en la familia a punta pala. Pam, 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 pam. Y el problema está además que al que le toca ser abogado, no puede dejar de serlo. Resulta que el tío le va bien, o sea, se le da bastante bien, gana su dinerito, pero siempre se lo gasta, no consigue ahorrar. Porque si consiguiera ahorrar, igual ya no necesitaba seguir trabajando. Y cuando tomas conciencia de eso es cuando puedes, en un momento dado, si la información ya está incorporada, soltarlo y ahí se pueden producir cambios. Pero si no, inconscientemente voy a seguir llevando a cabo esas profesiones. ¿Y por qué se producen adicciones y enfermedades? Porque si la enfermedad era la manifestación de una incoherencia que se prolongaba en el tiempo, generando un estado emocional reprimido que alcanzaba una intensidad lo suficientemente alta como para manifestarse biológicamente, pues si yo llevo esa historia, se manifestará. Es lo que tiene. No tenía vuelo de repetirlo, o sea, claramente no. Son momentos de inspiración. Pues también se me van a manifestar aquí. Porque son historias que están en el árbol y que necesitan ser resueltas. Y nosotros venimos con unas cualidades y en unas circunstancias que favorecen poder dar otra respuesta. Pensad, estos problemas de cáncer de útero o de infertilidad, etcétera. Los problemas de hueso. Imaginemos una señora, abuela, en el año 23, pariendo en un corral. Y dio a luz 15 veces, de los que murieron 12 niños, 2 se mantuvieron vivos y en el parto del último la abuela muere. ¿Qué le diría a su nieta, a esa abuela? Que no tenga hijos. Que se vaya. No tenga que para que no se muera. Te va a doler. Claro.
¿vale? Esto no va a ser agradable precisamente, va a ser una experiencia horrible. Y de repente aparecen casos de infertilidad, de cáncer de útero, etcétera, 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 que impiden tener hijos. O resulta que todas mis parejas son estériles. Bueno, tengo el deseo de tener hijos y las parejas que me encuentro exactamente igual, oye, que ni de coña. Qué casualidad. Ya mucho más que casualmente pasan tantas casualidades. No, probablemente pueda existir una historia de esas características que esté marcando esa impronta. Pero es que yo vengo ahora en el siglo XXI, al menos en este país, y si vivo en unas circunstancias razonables, que no todo el mundo lo hace, tengo acceso a una serie de medidas sanitarias especialmente, que la situación del corral variaría enormemente, ¿verdad? ¿Tiene sentido ese programa de protección de la abuela hoy? El problema es que está impreso, pero si yo consiguiera introducirle una nueva información, podría modificarlo. De eso se trata. Este es el tipo de historias que podemos buscar en un árbol y el tipo de situaciones que nos generan en la vida que nos pueden llevar a conflictos y a mantenernos en incoherencia. Y ahí se han generado los programas. Este tipo de cuestiones, lo razonable es buscarlos en el árbol. ¿Vale? Y por último, ¿qué busco en otras existencias? En otras vidas, o qué, cuando me voy a mi mente. Cuando no he encontrado nada, ni en el árbol, ni en mi vida, ni en nada, generalmente lo que se busca en otras existencias suelen ser heridas que se quedaron sin cerrar, heridas abiertas de una existencia a otra que no conseguí superar, normalmente ligadas a eventos muy traumáticos. Es como si en el periodo intervidas yo me fuera a tener un descansito y a reparar las cuestiones. Yo vine a hacer unas cosas, a aprender una serie de cosas, unas las aprobé las asignaturas, otras se me quedaron pendientes y además se me generaron alguna serie de cuestiones de mucha profundidad que no fueron resueltas. Y me las traigo a la siguiente vida. Yo me voy con mis heridas. Y me aparecen situaciones en esta vida que es un... Vale, todo esto que me ha contado del árbol y de la vida cronológica, pues nada de eso cuadra con esto. No le encuentro el origen en ninguna de esas zonas. Búscalas aquí. Búscalas aquí. Porque ahí es donde probablemente se encuentren. Ahí es donde probablemente se encuentren. Y se ven con gran intensidad. Porque algo que necesita pasar de una existencia a otra tiene que tener cierto peso. No va a ser una cuestión baladí. A eso ya tenemos la infancia. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Muertes traumáticas. Esta es otra de las grandes cositas que nos encontramos. Desde qué miedito me da el agua y me he muerto ahogado 6 veces, si me hago una regresión, o qué miedo me dan los hombres y he sido violada 75 veces en una guerra, en no sé qué. Cuando yo vivo eso a través de una regresión, entiendo ciertas cosas que me pasan que a lo mejor no aparecían ni en el árbol ni aparecían antes en mi vida. No tenía sentido que yo tuviera este miedo. No se lo he encontrado. Pero a través de esta herramienta, de una regresión hipnótica, puedes llegar a encontrar el recurso que te permite entenderlo, que te permite ver la situación completa, entenderla y dar una respuesta. Ya está, no hay nada. Esto era una sistematización, una simplificación. Esta es la forma en la que podemos localizar los conflictos que marcan los programas principales para nosotros. Vida cronológica, por la fase de concepción, de nacimiento, de infancia y marcados por las situaciones que vivan los padres, más los eventos que nos sucedan en la vida. Nuestro árbol familiar, el escenario, los personajes y el atrezo. Y heridas, historias traumáticas, las podemos buscar en otras vidas. ¿Con qué historia te viene la persona a una sesión? En base a eso yo ya tengo una orientación más directa de dónde buscar, en qué periodo o en qué zona tengo que buscar información para localizar el origen que me puso en incoherencia y que me tiene el programa. ¿Se te llevó el árbol genealógico hecho? Con un marco.